Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al doctor Edgardo Buscaglia que se encuentra nuevamente en este programa. Bueno, pues cuando visita México aprovechamos la ocasión para poder conversar con él unos minutos en este programa. Y bueno, pues Edgardo, como siempre, bienvenido, gracias. Es un placer enorme estar contigo. Gracias Edgardo. Bueno, pues y siempre es importante escuchar lo que tengas que decir sobre el estado de las cosas hoy en un país como México. Por ejemplo, los datos que arrojó la semana pasada el informe que presentó el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias y extrajudiciales, Christoph Heinz, más allá de entrar en demasiados detalles de ese informe, es un retrato de lo que fue la investigación de este relator en 2013 y que nos habla, bueno, de una aportación, un insumo informativo que le da el gobierno mexicano de hablar de 100,000 muertos en un periodo de 6 años, de los cuales por lo menos el 70% serían homicidios relacionados de una u otra manera con el tema del crimen organizado. Ese dato. Las valoraciones del relator, que también quedan bastante evidentes, sobre un problema sistémico, profundo, inaceptable, una impunidad rampante, cosas que tú has dicho como especialista y que se retratan ahora a través de esta información al Estado mexicano. Bueno, si lo dicen expertos como tú, si lo dicen expertos como Heinz, si la realidad nos indica que ese tema principal de la espiral de violencia y de decenas de muertos, torturados, desaparecidos continúa, pues ¿qué está pasando y qué no está pasando? En principio, el relator te ha dado cifras que son totalmente compatibles con todos los estudios que hemos venido apoyando, no solamente estudios nuestros, sino estudios de otros colegas. Aquí en Canadá, que dan cuenta de más de 100,000 personas víctimas de la delincuencia organizada. Que en algunos casos son víctimas y en otros casos son víctimas y victimarios al mismo tiempo, pero no va al caso. O sea, son personas que han sido asesinadas, seres humanos, y lo que nosotros notamos es que México no ha tomado todavía las riendas de este problema. La nueva administración del presidente Peña Nieto, que ya no es tan nueva, 18 meses, todavía no ha institucionalizado la solución a esclarecer este tsunami de desapariciones forzadas que México ha venido sufriendo. Tenés al sistema judicial federal todavía brillando por su ausencia, con niveles de desempeño que yo observo normalmente en los países subsaharianos de África, con 98-99% de niveles de impunidad. De cada 100 delitos, 1 o 2 se esclarecen a través de sentencias judiciales condenatorias. Observamos que ante un sistema judicial colapsado, como lo podés ver en el ámbito federal o en el ámbito de la justicia del DF, presidida por Edgar Elías, tú estás observando que tampoco han abierto el canal de la justicia transicional, o sea, comisiones de la verdad, como hizo Argentina, Sudáfrica, con una fuerte participación de sociedad civil, mecanismos de reparación no estatales, para que de alguna manera las víctimas puedan acudir a canales alternativos a la justicia formal que está colapsada. Los países que tienen problemas como el mexicano normalmente acuden a sistemas de justicia transicional, como lo ha hecho Colombia y como el presidente Santos ha anunciado que también lo quiere hacer con esta gran tragedia pendiente de la FARC y esta guerra que todavía no ha concluido. Por lo tanto, México no ha tomado todavía esa decisión estratégica de Estado. El Estado mexicano sigue brillando por sus espasmos personales y su utilización política de las víctimas. Vemos que políticos de todos los colores utilizan a las víctimas políticamente, y esto lo ha hecho el señor Ebrard, donde, por ejemplo, en el caso News Divine, le han comprado a las víctimas con departamentos y con carros, y lo ves a nivel federal, donde a las víctimas o a las familias de las víctimas de desapariciones forzadas también se ve que están recibiendo ayudas discrecionales extrajudiciales. O sea, no se está institucionalizando el procesamiento de casos, ni tampoco se está abriendo la justicia transicional, a través de comisiones de la verdad, reparaciones de daños, justicia transicional que las Naciones Unidas apoya además, porque es todo una rama
de la resolución de causas y ante todo es un mecanismo de pacificación social. ¿Cómo se da una justicia transicional? Una justicia transicional ante todo se da cuando la comunidad internacional, el Estado mexicano en este caso y la sociedad civil organizada mexicana acuden a un mecanismo no estatal para poder esclarecer los casos, los que se puedan esclarecer, reparar daños, y ante todo buscar la verdad en muchos de estos casos, en donde las desapariciones forzadas en México se caracterizan mucho por delincuencia organizada de Estado. Acá la corrupción en México no se la define como delincuencia organizada. La corrupción política por definición es un fenómeno en red. Nunca es un individuo corrupto, es una red de individuos corruptos que se protegen los unos a los otros y por lo tanto la corrupción política es delincuencia organizada y acá en México no se la tipifica como tal y por lo tanto el Estado, muy corrompido políticamente y corrompido a nivel de policías, jueces y demás, una administración como la del señor Peña Nieto no ha ni siquiera considerado la justicia transicional alternativa a la formal como un mecanismo de esclarecimiento de estas tragedias. ¿Alternativa o simultánea a la formal? Puede ser simultánea, mientras el sistema judicial se va fortaleciendo a través de una reforma judicial en el ámbito federal todavía que no se inició, se podría... Aunque están las reformas hechas. Aunque está la reforma constitucionalmente hecha, pero todavía el código estará hecho, pero todavía no se ha implementado. En el intervalo, como hizo Sudáfrica, se puede acudir a mecanismos de esclarecimiento, de búsqueda de la verdad transicionales, en donde la sociedad civil tiene un gran rol. Ahí yo no veo que ni siquiera se haya considerado eso en México. Y la ONU no presiona por ese canal porque además México le pone mucho dinero a las Naciones Unidas y por lo tanto todo lo que México se oponga como Estado jamás las Naciones Unidas lo va a considerar como alternativa. Acá el dinero canta más que la verdad, ¿no? Hablando de informes recientes en México, creo que vale mucho la pena comentar contigo y con el auditorio de CNN que en esta semana también se dio a conocer un informe importante. Es un informe que mandó a hacer, digámoslo así, el anterior Instituto Federal Electoral y que recibe el actual Instituto Nacional de Elecciones, un cambio institucional que hubo recientemente en México. Bueno, lo que recibe el INE para tener este pulso de la ciudadanía, le llaman informe país, es muy desalentador. Lo que este informe del INE nos muestra es el grado de desconfianza profunda que hay en nuestro país. 7 de cada 10 no confían en nada ni en nadie en términos institucionales. 4 de cada 7 no confía en las otras personas. Estamos hablando de un país que ha visto romper lazos solidarios y de cooperación mutua, que me imagino pues es un ingrediente fundamental para lo que tú has insistido en todos estos años de control social. ¿Cómo tener control social si los indicadores que nos da este informe país son tan desalentadores o alarmantes, diría el presidente del INE, Lorenzo Córdoba? La élite política mexicana le tiene mucho miedo a su pueblo, entonces le tiene miedo a su pueblo, como sucede en los sistemas autoritarios, y no se anima a embarcarse en un proceso que a mí me seduce mucho como ser humano, que es el de participación ciudadana directa. No confía en su pueblo, le tienen miedo a la participación social. Acá en México tienes un mecanismo de participación ciudadana que es una simulación. Acá en el DF, por ejemplo, le dan un catálogo a la gente y de un menú limitado y con presupuestos ya prefijados le dicen a la gente, escoge de aquí o de aquí. Eso no es participación ciudadana. Y lo que nosotros estamos intentando hacer en Sinaloa y acá mismo en la Ciudad de México, donde tienes bolsones territoriales similares a los que yo veo en Palestina o en el África subsahariana, como por ejemplo en Monte Albán, en Ejército de Oriente, donde niños de 9 años se te aproximan a ti llorando cuando se enteran que tú vienes a consultarlos, a decirle a su madre, mamá, diles que no tenemos agua, que se nos inunda la casa. Se te parte el corazón que en el medio de la Ciudad de México o en Culiacán, acá no voy por partidos, sucedan estas cosas, tengas bolsones subsaharianos aquí. A esa gente tenés que irle y darle una opción abierta de cuáles son sus problemas más graves que no los dejan dormir. Y es algo llamativo que la gente ahí mismo te surge con propuestas coherentes. Sí, a veces pueden ser generales, pero la labor de un profesional es la de canalizar y especificarlas mucho más.
Y ahí surgen demandas responsables de los ciudadanos de leyes de reforma, de establecer una biblioteca, un centro de prevención médica, de los ciudadanos de Ejército de Oriente, de establecer una pequeña cancha de fútbol para que los niños que hoy se están drogando reciban atención médica y al mismo tiempo tengan opciones de deportes. En Monte Albán, donde no hay espacio, es un hoyo como Palestina, chicos, te estén pidiendo que establezcas un centro de salud. Ese proceso político-social le tienen mucho miedo. Los políticos con mentalidad político-empresarial como el presidente Peña Nieto o el señor Marcelo Ebrard. Le tienen mucho miedo, no creen en ese proceso. Es Mancera ahora. O Mancera, le tiene mucho miedo, porque yo al señor Mancera no lo he evaluado. No es que no esté Ebrard, no está en funciones de... No lo he evaluado a Mancera, pero lo he evaluado a Ebrard. No le tienen mucho miedo. Entonces, hay que comenzar este proceso, que es la verdadera revolución mexicana. De eso se trataba la revolución mexicana. De eso se trataba la revolución. De eso se trataba. Y yo a veces me alarmo cuando voy a estos lugares con políticos, porque si no, no puedes entrar a esos lugares. Son tejidos sociales totalmente desintegrados, con mucha violencia, donde muchas veces te amenazan hasta de balacearte. Tenés que entrar con políticos, que muchas veces esos políticos no pertenecen a la élite, que los ves en los hoteles 5 estrellas y te comienzan a cuestionar. ¿Por qué entras con esos políticos? Pues es la única manera de entrar. Cuando yo voy al Líbano y quiero ir al sur de Beirut, tengo que entrar con Hezbollah. ¿Con quién voy a entrar? Con el primer ministro libanés. Tengo que entrar con la gente que controla el tejido social y comenzar este proceso, que es el que justamente tú mencionas en este reporte, de consulta, reacción de los políticos, o sea, ofreciéndole esa biblioteca, ofreciéndole ese centro de prevención médica, ofreciéndole esa canchita de fútbol, dando cuenta de cómo la establecieron a los 3-4 meses y mostrando resultados en 6 meses. Ese proceso de acción-reacción, acción del pueblo, reacción de la ciudadanía, es una revolución mental hoy en países como México, Guatemala, El Salvador, y lo quiero hacer internacional para que no piensen que esto solamente sucede en México. Sí lo hacen bien los brasileiros. Por ejemplo, los brasileiros a nivel local están obligados a establecer presupuestos locales consultados y delineados por la ciudadanía de cada municipio en Brasil. Esto es una revolución, de eso se trata la democracia, no del negocio electoral de comprar votos. Edgardo Buscaglia, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Solo cierro este comentario respecto al informe reciente, el informe País que recibió el INE, donde claramente también está muy identificada la crisis de representatividad y el descrédito de los partidos políticos y de las instituciones políticas en el territorio nacional. Eso también queda ahí como un elemento más que claro en este diagnóstico del que hemos sabido en estos días. Después de la pausa, regresamos en esta charla con el doctor Buscaglia. Bueno, regresamos con el doctor Buscaglia en esta conversación. En el corte, Edgardo, te pregunté, bueno, queda claro lo que dices sobre la necesidad de que lo que tú con tu equipo en este Instituto de Acción Ciudadana hacen en México, pues yendo a los lugares donde está el tejido roto y entonces con este tema de consulta y de obligar a autoridades a que se respete y se responda a lo que es proceso democrático de qué hacemos con nuestro dinero público, cosas por el estilo. Eso suena muy bien y son pequeños laboratorios, pequeños botones de muestra de lo que debería suceder en un mundo distinto para México. ¿Cómo hacer eso en una escala masiva? Para poder generar un efecto multiplicador de democracia real y no la simulación de participación que tienes hoy, tenés que generar instrumentos jurídicos que obliguen a los funcionarios a aceptar este proceso. Y lo estamos comenzando a hacer. La diputada Aleida Alavés y asambleístas del DF me han invitado a comentar una reforma a la ley de participación ciudadana y lo que es más importante, a la ley de presupuesto participativo. Porque podemos tener mucha participación, pero si los ciudadanos no determinan a dónde va la lana, no termina la corrupción o no disminuye la corrupción y no tenés efectos. Que son dos leyes gemelas que se están considerando para reforma. Y me han invitado, es un gran honor, generarle estos instrumentos que te acabo de mencionar, que son asambleas populares cada mes, unidades de control social para verificar con nuestros auditores, gente del perfil mío mucho más joven que yo, que se encarguen de auditar si el delegado o el jefe de gobierno está realmente haciendo lo que prometió en el plan de acción ante la asamblea, y después someter
a los jefes de gobierno, a los políticos, a un sistema de premios y castigos, en el sentido de que a través de la ley de participación de presupuesto participativo, que se está considerando para aprobar acá en el DF, por ejemplo, sería establecer la obligatoriedad de que los ciudadanos puedan determinar, a través de asambleas populares, los rubros de inversión de cada una de las unidades políticas, sin un catálogo previo, prefijado, con un presupuesto mínimo. Y con un presupuesto mínimo para eso, sin intervenir en los salarios necesariamente de los funcionarios públicos, porque ni siquiera Brasil hace eso. Las mejores prácticas para que este programa sea internacional, en ese sentido de presupuesto participativo y de auditorías sociales de presupuesto, las da Brasil. Sao Paulo, desde hace décadas, esto se hace por todo Brasil. He ido a Recife a verificar esto y vamos a estar realizando programas de capacitación de sociedad civil para este propósito, porque esto no es solamente un tema de auditores con título universitario, hay que enseñarle a los ciudadanos cómo se audita socialmente el presupuesto. Estas cosas son revolucionarias, pero solamente me estoy remontando a la Revolución Mexicana, o sea, sigo insistiendo, los que nos han inspirado a traer estos instrumentos y estos mecanismos han sido los y las arquitectos de la Revolución Mexicana. O sea, la idea de que la democracia tiene que ser directa, procesal, y que no se base en el negocio electoral de compra de votos, sino ir al día a día de la participación ciudadana directa. Para procesar de qué manera, de esta manera transicional, las 100.000 muertes, el colapso que existe en el aparato actual de justicia, porque es un tema ya extraordinario. 100.000 muertes, ya no se sabe si 27, 16, 8.000 desaparecidos, las cifras de los desaparecidos es todo un tema, pero son los grandes asuntos que desde luego no va a resolver la maquinaria actual, porque no lo ha resuelto hasta el momento. Yo le diría al señor Osorio Chong y al señor Peña Nieto que se dejen de jugar con las cifras de muertos. Que se pongan a institucionalizar al país, más allá de que sean 16.000, 8.000 o 40.000 desaparecidos. Ni ellos saben, ni yo sé cuántos desaparecidos forzados hay, porque hay fosas comunes que se descubren todos los meses con 200, 300 personas en México, de la misma manera que lo vemos en África. Que se dejen de jugar con cifras y que institucionalicen. ¿Cómo se hace? Yo propuse ante Familias de Desaparecidos, que es una red nacional de varias asociaciones, la creación de una comisión del Senado mexicano, conformado por senadores y senadoras y miembros de la sociedad civil, que no sean los intermediarios de élite del DF. No quiero ver a intermediarios de siempre, quiero ver a las víctimas sentadas ahí, como hicieron en Argentina. Las familias, las abuelas de las víctimas, las madres de los desaparecidos. No el negocio de sociedad civil que tú ves acá en México, sino las madres que se sienten, que formen una comisión del Senado, que sea el puente entre el sistema formal del Estado y estos mecanismos transicionales que se han ensayado en muchos países del mundo, Colombia, Argentina, Sudáfrica, etc. La justicia transicional tiene que estar basada en comisiones estatales de reconciliación y comisiones estatales de la verdad. De reconciliación porque hay que pacificar al país, y de la verdad. Y los casos que van a parar esas comisiones deben ser conocidos por la comisión del Senado y ser derivados a la justicia, si la justicia puede procesarlos, porque ese siempre es el problema. Acá en México todavía la justicia está colapsada, y si no, se tienen que ir extrayendo testimonios, material probatorio, a través de las comisiones estas transicionales que te estoy mencionando, que son dos tipos de comisiones, la de la verdad y comisiones de reconciliación. Y los testimonios se tienen que guardar, se tienen que registrar, para que algún día, cuando la justicia mexicana funcione con niveles promedio, no digamos para un país como México, puedan procesarse estas cláusulas, ya que no prescriben estos delitos, obviamente. Entonces tenés una situación en donde todos estos mecanismos institucionales, el señor Peña Nieto, que además de recibir condecoraciones virreinales que recibían los virreyes de España en México hace cientos de años, en España, debería estar dedicándose a institucionalizar a México en este sentido. Se necesita una visión de Estado, Carmen, y a mí me da mucha tristeza, no solamente ver a un niño en Ejército de Oriente pidiendo agua, sino me da mucha tristeza que la gente que está acá en México, los que están a cargo de la presidencia de la República, realmente están convencidos que este es el mejor México que se puede tener. Eso me da mucha tristeza, porque no es el mejor México que se puede tener. O sea, hay una visión de Estado que todavía está carente, está ausente en México, y por ahí va la cosa. Hay que comenzar a
abrir los canales a la sociedad civil, sea justicia transicional, a un nivel mucho mayor, o unidades de control social a nivel local, y hay que tratar de generar que el Senado de la República se transforme en el foro, donde hace de puente para que las causas judiciales que algún día se van a comenzar a procesar puedan ser en este momento atendidas a través de dos tipos de comisiones de la verdad y de reconciliación que van a empezar a generar material potencialmente probatorio para que algún día el sistema judicial mexicano comience a funcionar. Esa es mi propuesta y esa es la propuesta que yo di ante familiares de víctimas de desapariciones forzadas en México. Déjame, Edgardo, regresar después de esta pausa. Bueno, entramos en la parte final, Edgardo. Déjame cerrar esto brevemente con el cártel más poderoso de México y de muchas ciudades del mundo, según tú mismo has dicho, que es el cártel de Sinaloa. ¿Qué mapa tienes reciente una vez que Río 12, un semanario muy importante en Sinaloa, dio a conocer que fuentes cercanas a uno de los líderes principales, el señor Azul Esparragosa, habría muerto? Y tenemos muy recientemente la recaptura del Chapo Guzmán, la liberación de Caro Quintero y ahora la presunta muerte del Azul Esparragosa, todo en un mismo cártel que es el más importante del país y de sus alrededores. ¿Qué dices? Bueno, te voy a decir lo mismo que con el Chapo, o sea, con Esparragosa o sin Esparragosa, Sinaloa, la red criminal Sinaloa se sigue expandiendo. Te doy indicaciones de que se sigue expandiendo. Los últimos 12 meses han tomado concesiones en 7 puertos fluviales argentinos, o sea, tienen control sobre puertos fluviales en Argentina. Tienen expansión sobre los países europeos, no ha disminuido esa expansión según todas las agencias de inteligencia financiera de Europa, cuyos datos consolidamos nosotros. No ha existido ninguna diferencia con o sin el Chapo, como te lo anuncié hace años. O sea, si lo detienen al Chapo, que es un gerente operativo, ¿te acordás que te comentaba? Que ya está recapturado. Que ya está recapturado, o con Esparragosa o sin Esparragosa, este grupo ha logrado penetrar no solamente al gobierno, al Estado mexicano, con más efectividad que otros, con lo cual se ha logrado expandir mejor, sino también a todos los estados centroamericanos, incluyendo a mi admirado estado de Costa Rica, que es el que más reacciona judicialmente a estas cosas, y han llegado a la Argentina y han penetrado campañas electorales, tomado infraestructura económica, siguen expandiéndose de manera preocupante por todos estos países. Es una red criminal basada en franquicias, que no depende para su existencia de la muerte o la vida de Esparragosa o del Chapo. De alguna manera se ha asimilado a una red como Al-Qaeda, donde con Osama o sin Osama, Al-Qaeda sigue operando de manera relativamente efectiva. Y sigo insistiendo ante el Estado mexicano que todavía no han establecido las unidades de investigación patrimonial, no financiera en cada uno de los estados. Me han prometido que lo iban a hacer, el señor Murillo me lo prometió personalmente en una comida que yo tuve con Claudia Cruz y él en su despacho, y todavía no lo ha hecho. No veo que el Estado mexicano esté avanzando en ese sentido. Quizás lo vayan a hacer, en cuyo caso los voy a felicitar si comienzan a trabajar. Sin eso no podés parar a Sinaloa, con o sin el Esparragosa. Y felicidades a esta publicación, que hacen un trabajo excepcional también. Los colegas de Sinaloa, Río 12, gracias por estar aquí en este programa. Gracias a ti, cada vez la paso mejor. Gracias, que estés bien, Edgardo, y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásela bien y hasta mañana.